Quisiera hacer una oración también para ponerme en las manos de nuestro Señor primeramente. Señor Santo, te doy las gracias, bendito Dios, y me siento muy privilegiada al permitir usarme por ti, Señor Santo, que seas tú a través mío, dando esta palabra, Señor Santo, sobre esas promesas del Señor, esas promesas de Dios que tiene para cada una de nosotros y de las cuales nos debemos coger, de las cuales nos debemos apropiar para, para tener un estilo de vida, porque estar con nuestro Señor es un estilo de vida y te pido, Señor Santo, que esta palabra entre a todas las personas que están escuchándola y, y que sea una obra para ti. En nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Bueno, el tema que tenemos para hoy se llama las promesas de Dios. Y bueno, la verdad que estoy bien contenta con este tema, porque ahí es donde realmente nos reforzamos cada una de nosotras en esas promesas del Señor que siempre han estado ahí para nosotros los creyentes. Y bueno, es importante conocerlas con que nos aprendamos una o nos aprendamos dos promesas del Señor. Debemos como agarrarnos de esa promesa en toda circunstancia de nuestra vida. Y sabemos que nuestro Señor nos escucha porque son promesas que Él hace. Entonces dice así, las promesas del Señor son una expresión de su amor y de lo mucho que nos cuida. Es por medio de ellas que cumple con el plan que ha trazado para nuestras vidas y con el propósito que tiene para su reino. Sus promesas incondicionales nunca cambian y no hay nada que podamos hacer para impedir que se cumplan. Sin embargo, el cumplimiento de las promesas condicionales depende de la respuesta que demos de acuerdo a nuestra fe en Cristo. Las promesas de Dios son para los que esperan y tienen verdadera fe en Él. El no cristiano no puede acogerse a estas promesas porque no conoce a Cristo. No puede esperar en alguien a quien no conocemos. Pero el creyente conoce a su Padre y sabe que le responde cuando aclamamos a Él. Sin fe es imposible agradar a Dios. Las promesas de Dios son esenciales para la vida del cristiano, para que podamos comprender cómo podemos apropiarnos de ellas. Primero debemos responder algunas preguntas vitales. Una de ellas es, ¿podemos aplicar todas las promesas de la Biblia a nuestra vida? Nos dice, no, pues en ocasiones están dirigidas a personas específicas que vivieron en otros tiempos y enfrentaron situaciones diferentes, como por ejemplo la promesa de darle un hijo a Abraham y a Sara. A pesar de su avanzada edad, no se aplica a nosotros, pero muchas de esas promesas nos enseñan cómo el Señor provee para nuestras necesidades y cómo obra en nuestro diario vivir. Otra pregunta que hacemos es, ¿quién puede acogerse a las promesas de Dios? Nos dice, las promesas del Señor solo son para los creyentes en Cristo, con excepción de unas de ellas. Todo ser humano puede clamar para sí la promesa de salvación, si está dispuesto a reconocer a Jesucristo como su Salvador personal. No es hasta que da ese paso de fe que recibe la seguridad de que Dios contestará sus oraciones. Pero si pecamos, a pesar de que ya hemos venido a ser hijos de Dios, perdemos el derecho de acogernos a sus otras promesas.
Otra pregunta que nos hace es, ¿cómo podemos estar convencidos de que Dios cumplirá sus promesas? Nos dice, su carácter y naturaleza son nuestra garantía. Por ser perfecto, inmutable y fiel, siempre cumplirá su palabra. Nada es imposible para el Señor. Siempre tiene la mejor solución y no hay duda de que responde nuestras peticiones. Podemos confiar en cada una de las promesas que hallamos en la Biblia. Y si usamos su palabra para guiar nuestra vida, nos mostrará la manera en la que debemos vivir. Las promesas de Dios deben ser una parte vital de nuestra vida, pues todo nuestro sistema de creencias está basado en ellas. Las promesas de Dios son fundamento de nuestra vida diaria. Pero a pesar de que nos ha dado acceso a este maravilloso recurso, hay muchos que nunca lo reconocen, que las respuestas de nuestras necesidades se encuentran en la palabra de Dios. Razón por la cual debemos acogernos a las promesas de Dios diariamente y no considerarlas simplemente como palabras que hallamos en la Biblia. Debemos confiar en que hará lo que nos ha prometido. Otra pregunta es, ¿por qué Dios nos ha hecho promesas? En primer lugar, porque nos ama de manera incondicional y desea guiarnos, proveernos y protegernos en todo momento. En segundo lugar, porque se revela a sí mismo al demostrar su sabiduría, poder y gracia. No hay nada que podamos hacer para merecer sus promesas. Así que solo debemos confiar y esperar a que las haga realidad. Otra pregunta que hacemos es, ¿qué son las promesas de Dios? ¿Qué dice la Biblia? Entonces dice, en la Biblia abundan las promesas de Dios desde Génesis hasta Apocalipsis. Dios nos hace conocer su deseo e intención a lo largo de la historia. Hombres y mujeres fueron transformados por estas promesas. Las promesas de Dios son la expresión de la voluntad de Dios para hacer algo por alguien o de cumplir con un cierto sacrificio en caso de conseguir algún logro. Podemos entender las promesas de Dios como un acuerdo entre dos partes, Dios y el hombre, a través del cual una de ellas se compromete a realizar algo ante el cumplimiento de una condición o en un determinado plazo de tiempo. Podemos tomar el ejemplo más emblemático en la Biblia. La encontramos en el libro de Hebreos 6:13. Mi Rosita, ¿me la puede leer, por favor? Hebreos 6:13. Ya va, 6:13 dice, porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo. Amén. Dice así, también es notorio destacar en este versículo que existe un algo o alguien como testigo o juez de la promesa para su cumplimiento. Es lógico que hablemos de términos legales y de verdades de Dios. La Biblia dice que no había un testigo y mucho menos un juez mayor en autoridad que Dios. Así que Dios juró por sí mismo. La Biblia es la palabra de Dios y es poderosa para cambiar vidas. Creo firmemente que la promesa de Dios comienza en 2 de Timoteo 3:16. Mi Rosita, 2 de Timoteo 3:16.
Dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Amén. Cuando Dios nos dice que todas las escrituras en la Biblia son inspiradas por Él, con esta promesa de Dios en la mano, entonces podemos estar seguros de lo que aprendemos en la Biblia. Viene nuestro Padre Celestial. ¿Cuántas promesas de Dios hay en la Biblia? Nos preguntan. El número de las promesas de Dios puede variar. En realidad, muchos estudios no llegan a un acuerdo para dar un número exacto. Hay algunos que dicen que existen 33,000 promesas, otros que llegan a decir que son 30,000 promesas de Dios. Yo creo que este número no es el correcto, porque si cuentas los versículos en la Biblia, sabrás que son 31,173. También decían que en la Biblia existen 365 promesas, una para cada día del año. Es claro que este número nunca puede comprobarse y era más un decir que una verdad. La verdad es que no importa cuántas promesas tiene la Biblia. Lo más importante es que la mejor promesa de todas se cumplió en Jesús, cuando Él murió en la cruz del Calvario. Esa es la mejor promesa de todas, la promesa de la redención. Esta promesa la encontramos en el libro de Génesis 3:13, que dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú la herirás en el carcañal. Dios estaba prometiendo que enviaría un Salvador para redimir a la raza humana. ¿Y sabes qué sucedió? Dios cumplió con su promesa. Creo firmemente que debemos quedarnos con esto en el corazón. Cuando Dios promete, Dios cumple. Eso es verdad total. Precisamente yo hace unos días atrás estaba yo conversando con unas amistades y bueno, esas amistades, llega una de ellas y llega y me dice, Silvia, ¿y tú qué signo eres? Entonces, claro, uno ya lo mira uno como raro y yo, ¿qué signo soy? Pues relativamente yo ya no tengo ningún signo, porque en el mundo decía yo que era Escorpión, pero ya no. Ya ahorita lo que realmente, a lo que me guío yo es a esas promesas del Señor. Esas son las que me guían, las que puedo yo dar como ese testimonio, esas promesas del Señor y de las cuales yo me puedo coger en cualquier momento de mi vida. No lo que me va a decir un horóscopo, no lo que me va a decir eh, una carta astral. No, yo no creo en nada de eso. Y claro, la persona se quedó así como mirándome diciendo, wow, de veras que uno se puede acoger a esas promesas del Señor. Esas promesas son hermosas y ahorita vamos a ver qué tantas promesas de nuestro Señor nos ha dado. Dice, Dios dice que juró por sí mismo que mantendrá sus promesas a sus hijos para que no exista la menor duda en los hombres. Dios jura por sí mismo, Dios jura por su mismo nombre que las promesas serán para siempre, no cambiarán y se cumplirán todas las promesas que son un sí y amén. En Jesucristo dice la palabra. En 2 Corintios 1:20 encontramos, porque todas las promesas de Dios son en el sí y en el amén, por medio de nosotros para la gloria de Dios. La palabra amén significa es la verdad. Da aprobación a lo que ha sido dicho, certifica que es así
que es un hecho que fue así. Por tanto, tenemos la absoluta garantía de que a través de Jesucristo nos han sido confirmados todas las promesas hechas por Dios para sus hijos. Es imposible que Dios mienta. Jesús es la verdad y sostiene la verdad. Leamos detenidamente este versículo, que es precisamente Hebreos 6:13 al 20, y dice: porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo: de cierto bendeceré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para ellos el fin de toda controversia es juramento para confirmación. Por lo cual, querido Dios, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juradamente para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como seguro y firme ancla del alma, y que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precurso hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Mire esa promesa tan grande que le hizo precisamente Abraham. Le dijo que se iba a multiplicar y eso precisamente lo cumplió nuestro Señor. Las promesas de Dios siempre se cumplen porque Él no miente. Dios hace muchas promesas en la Biblia para todos los que le aman. Nuestro Dios es fiel y por eso podemos confiar que cumplirá todo lo que ha dicho. Dios promete perdonar todos los pecados de quien acepta a Jesucristo como su Salvador. Él promete estar con nosotros y ayudarnos a vencer todas las dificultades. También promete que el Espíritu Santo nos guiará y que al final tendremos vida eterna con Él, libres del pecado y del sufrimiento. Aquí tienes algunas de las muchas promesas que encontramos en la Biblia. Medita en ellas y verás cómo te fortalecerán y ayudarán a tener más confianza en Dios. Vamos a tener la primera promesa, que es el cumplimiento de sus promesas. Entonces Dios nos dice en Números 23:19. Dios no es un simple mortal para mentir y cambiar de parecer. ¿Acaso no cumple lo que promete ni lleva a cabo lo que dice? Los hombres no pueden mentir, los hombres nos pueden mentir y fallar, pero Dios siempre cumple lo que promete y podemos confiar en su fidelidad. Si Él dice que hará algo, sabemos que lo cumplirá. Otra de las promesas es vida eterna en Jesús. Eso lo encontramos en Primera de Juan 5:11 y nos dice: y el testimonio es este, que Dios nos ha dado vida eterna y esa vida está en su Hijo. Dios no solo nos da la promesa que podemos disfrutar ahora, también promete darnos la vida eterna a través de Jesús y su sacrificio en la cruz. Solo debemos aceptar que somos salvos a través de Jesús. Cuando abrimos nuestro corazón a Él en arrepentimiento y le reconocemos como nuestro Señor y Salvador, recibimos su perdón y comenzamos
una nueva vida dirigida por Él. Como otra de las promesas es el perdón de nuestros pecados. Y esto lo encontramos en Primera de Juan 1:9. Nos dice, si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo. Nos los perdonará y nos limpiará de todo mal, de toda maldad. Dios nos da un nuevo comienzo cuando nos acercamos a Él con un corazón arrepentido y le pedimos perdón por las cosas malas que hemos hecho. Él promete perdonarnos todos nuestros pecados y todos nuestros errores pasados y ayudarnos a cambiar. Con Él podemos comenzar una vida nueva con Jesús como Salvador y nuestro Señor. Otra de esas promesas es la provisión. ¿Sí ven? Tenemos promesas para todo lo que necesitemos. En la provisión la encontramos en Filipenses 4:19. Dice así, así que mi Dios les proveerá de todo lo que necesiten conforme a las gloriosas riquezas que tienen en Cristo Jesús. Dios promete proveer en abundancia para los que podemos cubrir todas nuestras necesidades, para que podamos cubrir todas nuestras necesidades. No nos promete conceder todo lo que querramos, pero sí nos dará lo que realmente necesitemos para vivir, como lo que es comida, ropa, techo, sustento, etc. Otra de las promesas es el descanso que podemos tener, y esto lo encontramos en Mateo 11:28. Vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso. Es bueno saber que podemos llevar a Dios todas nuestras ansiedades y preocupaciones, y Él nos da descanso. No necesitamos cargar con nuestros pesares. Los podemos entregar a Dios y descansar en Él. Miren esa belleza. Otra de esas promesas es Jesús. Y lo encontramos en Jeremías 33, del 14 al 16, y nos dice, llegarán días, afirma el Señor, en que cumpliré la promesa de bendición que hice al pueblo de Israel y a la tribu de Judá. En aquellos días y en aquel tiempo haré que brote de David un renuevo justo, y él practicará la justicia y el derecho en el país. En aquellos días Judá estará a salvo y Jerusalén morará segura y será llamada así, el Señor de nuestra justicia. Hermoso. El nacimiento de Jesús fue el cumplimiento de la promesa de bendición. La llegada a Israel de la justicia, el derecho, la salvación y la seguridad. Hoy también encontramos todo esto y mucho más en Jesús. Otra de esas promesas es el Espíritu Santo. Y lo encontramos en Hechos 1, 4 y 5. Y nos dice, una vez, mientras comía con ellos, les ordenó, no se alejen de Jerusalén, sino esperen la promesa del Padre, de la cual les he hablado. Juan bautizó con agua, pero dentro de pocos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Jesús prometió y envió al Espíritu Santo a la iglesia primitiva. Así recibieron poder para ser testigos de Jesús por el mundo. Nosotros también contamos con el Espíritu Santo y con el poder para llevar el amor y la presencia de Dios a donde quiera que vayamos. Otra de esas promesas son la bendición y la descendencia.
Y la encontramos en Hebreo 6, del 13 al 15. Y nos dice, cuando Dios hizo su promesa a Abraham, como no tenía a nadie superior por quien jurar, juró por sí mismo y dijo, te bendeciré y multiplicaré tu descendencia. Y así, después de esperar con paciencia, Abraham recibió lo que se le había prometido. Podemos confiar que según Dios cumplió la promesa de bendición y descendencia que le hizo a Abraham. Asimismo, cumplirá la promesa que nos haga. Él también nos quiere bendecir y hacer fructíferos en todas las áreas de nuestra vida. Otra de esas promesas es salvación. Y lo encontramos en Isaías 45, del 22 al 23. Y nos dice, vuelvan a mí y sean salvos todos los confines de la tierra, porque yo soy Dios y no hay ningún otro. He jurado por mí mismo con integridad de pronunciado una palabra irrevocable. Ante mí se doblará toda rodilla y por mí jurará toda lengua. Dios proveyó la salvación de nuestras almas a través de Jesús. Él quiere que todos seamos salvos. Anhela que vayamos a Él y aceptemos su perdón. También dice de antemano que sea ahora o después, todos doblarán nuestras rodillas ante Él. Otra de esas promesas es la corona de la vida, que nos dice, eso lo encontramos en Santiago 1:13. Dichoso el que resiste la tentación, porque al salir aprobado recibirá la corona de la vida que Dios ha prometido a quienes lo aman. La corona de la vida mencionada aquí es en Apocalipsis 2:10. Es el premio prometido a los que resisten y permanecen fieles hasta el fin, ante las pruebas, las tentaciones y las persecuciones. Ahora, otra de las promesas que tenemos es la paz. Y lo encontramos en Juan 16:33. Y nos dice, yo les he dicho estas cosas para que en mí hallen paz. En este mundo afrontarán aflicciones, pero anímese, yo he vencido al mundo. En nuestra vida terrenal tenemos muchas tristezas y aflicciones, pero en Cristo hallamos la paz que necesitamos para seguir adelante sin desmayar. Él ya ganó la victoria y esa es nuestra paz. Entonces, elija creerle a Dios y sus promesas. Él nunca te fallará. Bueno, eso era lo que tenía yo de enseñanza sobre esas promesas de nuestro Señor. Y la verdad que en cada situación de nuestras vidas tenemos una promesa que Él cumplirá. Porque como Él mismo dice, Él juró por sí mismo y que Él va a cumplir todas esas promesas que nos ha dado a cada uno de nosotros. Pero para que se puedan cumplir esas promesas, ¿qué debemos de hacer? Debemos primeramente creerle y tener esa fe para que se activen precisamente esas promesas que nuestro Señor nos da día a día. Y si nos levantamos con ese propósito, con ese ánimo de ver cumplidas esas promesas de nuestro Señor, yo creo que todas las situaciones que estamos viviendo en este tiempo, toda esa complicación, todo lo que se está viviendo en el mundo, esa incertidumbre, ese temor, esa ansiedad, esa inseguridad, todo eso se va. Todo eso se va porque estamos aferrados primeramente a sus promesas. Y esas promesas son sí y amén en Él.
Entonces, eso era lo que tenía yo, mi Rosita, para esta noche. Espero que le haya llegado como me llegó a mí en este tiempo esas promesas. Y maravilloso saber que contamos con eso. Amén, así es. Pues el Señor cumple su palabra, ¿verdad? Nosotros tenemos que cumplir la nuestra. Las promesas las activamos nosotros porque ya la palabra está escrita. El Señor dice que Él no es hombre ni hijo de hombre para arrepentirse. Lo que Él escribió es. Tú hablaste de las promesas cumplidas y muchas promesas las podemos ver en la Biblia que Él prometió y Él cumplió. Amén. Entonces, la palabra es para los hijos de Dios, para nosotros. Hay grandes promesas. Tú decías, pues no hay un número, ¿verdad? Pero a veces en cada capítulo hay una Biblia que tiene marcadas todas las promesas de Dios, pues casi en toda la Biblia, ¿verdad? Y dice que la palabra de Dios es sí y es amén. Entonces, pues meditar más en qué promesas yo quiero más alcanzar del Señor y qué tengo yo que hacer. Porque las promesas del Señor ya están ahí. Ahora yo no puedo alcanzar una promesa si yo no hago lo que el Señor me dice, porque Él dice si crees, ¿verdad? Si la crees. Todo es posible al que cree. Entonces a veces medio dudamos, más en este tiempo de los últimos tiempos, del tiempo como ayer escuchábamos la iglesia que está tibia, la iglesia de apócrifa, ¿verdad? La iglesia de la traición al Señor que está fuera de nosotros, pero grandes promesas hay en la palabra. La iglesia apóstata, perdón, la apóstata. Entonces, todo eso que tú nos compartiste es precioso, maravilloso para adquirir muchas cosas. No necesitamos hacer nada porque su misericordia nos la da por gracia. Por ejemplo, la paz, ¿verdad? La provisión nos llega, el descanso, pero hay tanta promesa de sanidad, promesa de liberación, de hacernos libres. Y yo creo que ese es un tema para que busquemos más la forma de obtener las promesas del Señor. Ya tenemos lo más importante. Él prometió en el Antiguo Testamento enviar a su hijo y lo envió. Y su hijo prometió ir a la cruz, él cumplió en la cruz, lo hizo y nos regaló la vida eterna. Pero hay muchas cosas que podemos obtener. Le hice una gran cantidad y pues está muy bien compartido, Silvia, te felicito. Ahí te lleva el Señor, ahí te lleva. Primero te las tuviste que haber creído tú, me imagino. Sí. Señor, aquí tú dices, tú perdonaste mis pecados, Señor. Dice que nos promete una corona de la vida. Pero antes dice fiel hasta la muerte, yo te daré la corona de la vida. Entonces, la promesa más maravillosa es que vamos a estar con Él por toda la eternidad. Tenemos que permanecer enfocadas. Decía Cristina una gran verdad, que ha sido de mucha bendición el esperar las tardes, porque es diferente cuando estás recibiendo, cuando alimentas el espíritu y cada día el Señor nos da nuevo alimento. Entonces, hemos estado tan en el mundo que nuestra carne, como decía Cristian el domingo, está tan acostumbrada a vivir en lo natural, ¿verdad? Porque el problema es el yo, pero cuando tú le dedicas tiempo, estimulas, alimentas tu vida espiritual, todo es diferente, todo. Yo le decía a Lupita hace rato que venía por el camino, que me llama, que ya salió del trabajo. Estábamos comentando precisamente eso, qué diferente cuando Cristo vive en una persona y cuando una persona no tiene al Señor. Le decía yo, ¿cómo es posible? Porque yo hablaba con María, que de los muchachos artistas que se suicidaron, y eran artistas famosos, uno que del Ex Menudo y el otro que ¿sabe cómo se llamaba el grupo donde él también? Pero dos jóvenes se deprimieron y se suicidaron. Y hablaba con María, siempre le doy capsulitas, ¿verdad? Sin atiborrarla, pero le decía yo, mira María,
Es tan importante nuestro pensamiento. ¿A qué le damos cabida en la mente? Un pensamiento empieza porque tú lo recibas y no lo analices. Si es un pensamiento negativo, es un pensamiento depresivo y tú lo recibes, te desanima y empieza a dar vueltas en tu mente y al rato ya estás deprimida. Esos jóvenes y toda la gente que se suicida, no se suicidó de un día para otro. Estuvieron en su mente dando vueltas, alimentando. Y la gente, pues, tristemente, que ya ni nos gusta ver noticias, tanto asesinato, tanta cobardía que hay por el mundo, que abusan de los niños y todo eso. Pero podemos comparar nuestra mente con la mente de esas personas y cómo no sentirse privilegiadas, cómo no sentirse privilegiadas de que tenemos el Espíritu de Dios, que nos redarguye, que nos aconseja, que nos consuela, que nos da las promesas, porque esas promesas pues las escribió el Espíritu Santo, porque Él fue el que las inspiró. Y si esta tarde no las trae, pues Él quiere que las creamos, que las meditemos, que las vivamos, ¿verdad? Porque son tremendas. Y mira, por ejemplo, unas promesas que estaba viendo ahorita que hablabas, que ya están cumplidas, pero que a veces tenemos que estar agradeciendo. Tú dabas un versículo donde el Señor perdonó nuestros pecados, que es un regalo, que era una promesa. Él perdonó nuestros pecados. Y tenemos que agradecerle al Señor, gracias Señor, por haberme perdonado. Gracias porque me sigues perdonando cuando fallo. O sea, es una promesa de Dios que Él no cambia. Él lo que quiere que te arrepientas. Dice, si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Pero tiene que haber arrepentimiento, pero ya es una promesa. El descanso que cuando tú te metes a la presencia de Dios, no, mejor dicho, la paz, eso no la tiene la gente del mundo. Así que, ¿cómo no agradecerle al Señor, Silvita? ¿Cómo no agradecer? Total, mi Rosita. Eso es. Entonces, ¿qué les pareció, mis hermanas? Me encantó, Silvita. De las 3,000 promesas, nos compartiste 10, te faltan 2,990. Así que tiene material hasta por mucho tiempo. Así es, mi amiguita. Sí, no, me gustó mucho reafirmarnos y muchas veces nos olvidamos. Por ejemplo, para mí yo siempre he dicho que si yo tengo que pagar por la paz, pago por la paz. Y la verdad que es tan lindo el saber que Dios nos tiene todas esas promesas sin tener que pagar, pero claro, a través de un compromiso de obediencia y de humildad, ¿no? Pues podemos recibir todas estas promesas. Así que mira, por lo menos si recibimos 10, mira eso de las 3,000 promesas, mucho hemos recibido. Así que gracias a nuestro Señor por todas esas bellas promesas y gracias por compartirlas, Silvia. Ok, gracias. Y bueno, eso también nos da un poquito de tristeza ver cómo la gente no tiene una esperanza, ¿verdad? La gente que confía en ella misma, en sus habilidades y no tiene ni una promesa para acogerse de ella, ¿verdad? Gente que está, por ejemplo, en el catolicismo, sus esperanzas están en unos ídolos hechos por mano de hombre, de madera, de piedra, de todo eso. Y qué triste que nosotros amamos y creemos en un Dios vivo, que no lo vemos, que es espíritu, pero que ha hecho la obra tan maravillosa en nuestra vida y que ahora ya no anhelamos nada de la vida pasada. ¿Qué tenía de bueno? Pero estábamos como toda esa gente buscando llenar todos esos huecos y esos vacíos con lo que fuera, con música, con baile, con compras, con de todo, chisme, mentira, todo. Y eso cuando uno se pone a meditar, wow, Señor, de verdad que has hecho tantas cosas en nuestra vida, no nos parecemos ya aquellas mujeres. Y aunque queramos, ya no podemos. Seguimos peleando con la carne día a día, ¿verdad? Porque la carne no se convirtió, pero qué agradecimiento tenemos que darle al Señor esta tarde por sus promesas, por todo lo que se ha cumplido en nosotros y lo que falta por cumplir. Y bueno, Silvita, si tú quieres,
saca la lista de las que hoy compartiste y compártela en 15 días, otra serie de promesas que el Señor, pues imagínate. Anótalas y luego nos las compartes. Ok, mi Rosita, sí, Bien hay una lista edificante. muy grande. Sí, hay una lista bien grande de esas promesas.